Hola, buenos días, bienvenidos a Entrevistas con Profesionales en el Estado de Colorado. El día de hoy tenemos a Carlos González, quien es contador de Toro Taxes y viene hoy a hablarnos un poco acerca de impuestos, preparación de impuestos y la importancia de trabajar con un profesional que sepa bien qué está haciendo su trabajo. Bueno, gracias Alfredo por la invitación y bueno, Carlos González se presenta. Llevo en la industria de contabilidad por más de 17 años aquí en Colorado. He tenido la oportunidad de representar pues a miles de clientes en este caso y pues bueno, gracias a esta industria pues también conocer a personas y profesionales como Alfredo, ¿no? Claro, y cuando te refieres a clientes, imagino que trabajas tanto con dueños de compañía como personas que trabajan para una compañía, ¿verdad? Correcto, tenemos la oportunidad de atender pues tanto a personas que tienen su propio negocio, también como a personas que trabajan para otras personas como subcontratistas o empleados regulares. Ok, perfecto. Entonces, básicamente tú ayudas a las personas con su declaración de impuestos año tras año y también a mantener los libros organizados durante todo el año. Correcto, básicamente las dos vías, ¿no? Okay. Dentro de la temporada de impuestos, pues ayudamos a las dos partes, Ajá. pero durante el año también tenemos la oportunidad de ayudar pues a personas que tienen su propio negocio o aquellas que también hasta ahora quieren como empezar todo este proceso de, lanzarse al área de entrepreneur, básicamente, y pues tenemos la oportunidad de asistirles o guiarlos en el proceso de cómo organizarse, pues cómo crear su estructura legal y de ahí pues obviamente toda la parte contable. Exacto, o sea, todas esas personas que quieren ser emprendedores, empezar a ser sus propios jefes, tú los ayudas a estructurar la parte de contaduría para que abran la compañía y que usen la estructura correcta dependiendo del negocio que van a obtener. Correcto, ¿verdad? y eso que mencionas, lo de la estructura es bastante importante, porque muchas veces se quiere empezar algo, pero no se tiene el conocimiento en cuanto a protección de activos, en este caso, a nivel tanto de negocio como personal, no se conoce, se desconoce exactamente cómo funciona y pues bueno, compañías como la mía pues les puede dar una guía de cómo empezar. Exacto, y me imagino que la estructura aparte de ofrecerte diferentes tipos de protección, también te ayuda con la eficiencia al momento de tener tu propio negocio. ¿Cuál es la estructura correcta para no pagar tantos impuestos o que me va a ayudar a mí a crecer como dueño de la compañía? O sea, para asegurarnos que tengamos un poquito más de éxito, ¿no? En el futuro. Claro, definitivamente la organización es la base del éxito, ¿no? Y pues como parte de eso, pues yo puedo saber el trabajo, es decir, me vuelvo un technician en el momento de crear un negocio sin una estructura. Pero la organización, una vez estoy completamente seguro de la estructura correcta, me va a llevar, como lo dices, a pagar menos impuestos, pero también a aprovechar todo lo que tiene que ver con la base de deducción, depreciación, muchos beneficios que a nivel de impuestos pues el gobierno permite gracias a tener una estructura correcta. Excelente. Ahora, me gustaría tocar dos puntos importantes sobre lo que acabas de mencionar. El primero que viene siendo si tú ves una relación directa entre lo bien que está organizada una persona y una compañía con el éxito. Y lo segundo que hablamos antes, ahorita hace unos minutos, acerca de pagar menos impuestos, que yo creo que es una cultura que uno trae de Latinoamérica, desafortunadamente, de tratar de no pagar impuestos, pero yo creo que lo que tú buscas como contador es asesorarlos en cómo reducir, más no pagar impuestos. Correcto. Entonces, cuéntame el principio de la primera pregunta. ¿Tú ves alguna relación entre la organización y el éxito? Definitivamente, o sea, están ligados, son hermanos gemelos, básicamente. Yo puedo tener muy buen conocimiento en lo que estoy haciendo, pero si no tengo organización y lo miro todos los años, voy a estar pues simplemente en pagar, pero no ver realmente ganancias en lo que estoy haciendo. Entonces, ser exitoso es más que saber hacer el trabajo. Ser exitoso envuelve, obviamente, estar organizado, tener un grupo de trabajo que me ayude, obviamente, a lograr esos objetivos que estoy queriendo lograr. Sí, no, por supuesto. Y sobre todo acá en Estados Unidos yo pienso que es un país donde las ganancias, los márgenes de ganancias son bastante limitados. Donde, por ejemplo, un negocio que le está yendo excelente está teniendo un 20, un 30% de margen de ganancia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de impuestos y reducir o maximizar eficiencias, básicamente si tú estás pagando si tu ganancia es entre un 20 y un 30%, pero pagas 30% de impuestos, si pagas 25 o 20% porque tienes la estructura correcta, pues estamos hablando de que estás triplicando básicamente o teniendo un 30 o 40% más de retorno sobre la inversión sobre tu propia compañía, ¿no? O sea que los márgenes de ganancia son muy pequeños y la eficiencia desde el punto de vista de impuestos es sumamente importante para asegurarnos de mantener los márgenes correctos, ¿no? Claro, obviamente pues aquí, como bien lo mencionas, para una persona promedio empiezas a pagar desde el 10% en taxes. Sobre su ganancia. Salario. Exacto, sobre lo que le queda neto pues de ingreso. Ok, perfecto. De ahí, si le agregamos obviamente una persona que trabaja por cuenta propia, estas personas se le agrega el 15%
automáticamente. 10 más 15. Exacto. Entonces, como mínimo, una persona que está trabajando por cuenta propia puede estar pagando entre un 20 a un 25% o incluso más. Claro. Todo esto va a estar sujeto a la ganancia o al net income que pueda llegar a tener. Sí, la ganancia neta, ¿no? Exactamente. Claro. Y volviendo un poco acerca de la parte de la organización y el éxito, o sea, es algo que yo también veo mucho con mis clientes, muchas personas, trabajamos con muchos dueños de compañía de landscaping, de construcción, en fin, miles de negocios, ¿no? Y para comprar una casa, la declaración de impuestos realmente es lo que valía tu ingreso como persona, como dueño de compañía, al IRS, ¿verdad? Hacienda, que también es lo que usa un banco para analizarte a ti como qué tanto dinero realmente haces. Porque una cosa es lo que vende tu compañía, otra cosa es la ganancia de tu compañía, ¿correcto? Entonces, veo desafortunadamente en muchas declaraciones de nuestros clientes que tienen un desastre en su declaración de impuestos, que por un lado no están organizados y están perdiendo dinero en su operación diaria, pero también la declaración está hecha en una estructura que no les conviene y por ende están pagando más impuestos de lo que les correspondería pagar, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso tiene que ver precisamente con la organización. Y algo que tú decías anteriormente, ¿no? El hecho de que pues, a nadie nos gusta pagar impuestos. Honestamente, a nadie le gusta pagar. ¿Por qué? Porque es el resultado de tu esfuerzo. Claro. Es decir, tú ganas basado en el trabajo que haces, en el esfuerzo que le pones a tu negocio y llegar a tener que después pagar 20 o un 30% adicional sobre lo que te quedó, es duro. Sin embargo, como bien lo mencionas, si estás bien organizado, bien estructurado, sobre todo bien asesorado, vas a poder obtener muchos beneficios en el momento de hacer tu declaración de impuestos. Beneficios como la depreciación. Muchas personas no tienen la menor idea de qué es eso y tienen negocios y gracias a las ganancias que pueden estar teniendo, pueden reinvertir esas ganancias en sus propios negocios, aprovechando obviamente el tema de la depreciación. Claro. La depreciación te va a dar una deducción automática que va a disminuir la ganancia, pero tú tienes el activo. Es decir, cambias dinero por un vehículo, cambias dinero por un equipo. ¿Qué pasa con ese equipo? Tiene un valor comercial. Claro. Entonces, hace parte de tus activos, está haciendo parte de tu ganancia en este caso, pero no vas a pagar impuestos sobre ello. Aparte que es una herramienta que te ayuda a generar más dinero, en teoría. Correcto. O sea, un vehículo, una herramienta, pero muy importante. Y en tanto, mencionaste dos palabras claves, que es asesoría y planificación. Que yo pienso que eso es lo que tú puedes ofrecer. Correcto. Que cuando nosotros vemos que un cliente, una persona, ya sea dueño de compañía o persona natural, trabaja con un preparador de impuestos, no hay ningún tipo de asesoría, no hay ningún tipo de planificación, por lo cual lo que veo es que simplemente les llevan algún tipo de información y ellos hacen los taxes y no hay ningún plan, ¿no? Nada. Contigo yo pienso que es algo mucho más proactivo, ¿no? Es asesoramiento acerca del presente, pero también planificación hacia el futuro, ¿no? Correcto. O sea, tratamos, y como bien lo mencionas, de guiar o darle ciertas pautas a las dos áreas. Tanto a las personas que trabajan como empleados, en este caso, como aquellos que tienen su propio negocio o trabajan para alguien y que se toma como su contratista o trabajador independiente. Sí. Digamos, una persona puede trabajar para un empleador, generar su W2, pero resulta que en la W2 las cosas no se hicieron correctamente. En el momento de trabajar, pues tú debes llenar un formulario que es el W4. Y si tú pones más información de dependientes que no vas a poder reclamar en tu declaración de impuestos, finalmente vas a pagar más taxes. Es decir, puedes haber recibido más dinero semana tras semana o quincena tras quincena, dependiendo cómo te paguen, pero finalizar se pierde. ¿Por qué? Porque pagaste menos impuestos de lo que debiste durante el año. Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Simplemente a través de la planificación o a través de dejarte saber, ¿sabes qué? Quita dependientes, toma este dinero que te están descontando semana tras semana o quincena tras quincena como un ahorro. En el momento de hacer tu declaración de impuestos, basado en ciertos créditos que puedes llegar a tener o ciertas deducciones que podrías llegar a tener a nivel personal, podrías llegar a tener parte de ese dinero que te quitaron durante el año en forma de reembolso. Sí, o sea, y realmente, o sea, la declaración de impuestos es matemáticas, ¿no? Son matemáticas y seguir las leyes federales de Hacienda, ¿no? Entonces pienso que cualquier incongruencia, cualquier error que se comete, ya sea al momento de reportar, o al momento de tener empleados, o al momento de no tener tus libros al día o perfectos, ¿no? O sea, todos esos errores los termina pagando uno, y tampoco te los perdona Hacienda, ¿no? Correcto. Yo creo que Hacienda no perdona a nadie, ¿no? Nada, o sea, te permite, es decir, el IRS es como la ley, ciega, ¿ok? Pero en el momento en que se abre una situación de bandera roja, o en inglés red flag, automáticamente 1 año, 2 años o hasta 3 años o incluso más, te puede estar revisando el IRS. Si te revisa el IRS, todas esas cosas que, entre comillas,
estuvieron bien, ellos van a querer verlas y van a querer documentación. Verificar y validar, ¿no? Exacto. Entonces, si yo no tengo la documentación adecuada porque la persona que me ayudó a hacer los impuestos simplemente no me dijo o simplemente se puso en mi posición, me dio lo que yo quería escuchar. Claro. Más no lo que yo necesitaba hacer. Entonces, automáticamente, pues vienen ajustes y los ajustes es lo peor que una persona puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque los ajustes, obviamente, de 1 año, 2 años y 3 años, van a generar intereses y penalidades porque al quitarme gastos o beneficios que redujeron mi ingreso, pues si yo no tengo estos soportes, me los van a regresar como parte de una ganancia. Claro. Penalidades, intereses y otras cosas, cargos adicionales, pues van a afectar mi bolsillo en cualquier momento que llegue a pasar una auditoría. Claro, o sea, básicamente, cuando tú metes las deducciones en el IRS y el IRS dice, oye, esta deducción me tienes que comprobar que es verdad o te la invalida, entonces básicamente aumenta tu ganancia. Correcto. Una ganancia a la cual no has pagado impuestos. Exacto. Entonces el IRS te va a decir, oye, ¿dónde está mi porción, no? Y en el transcurso en que le mandas la porción y no, te ponen penalidad y te ponen interés, o sea que terminas pagando mucho más. Yo creo que en conclusión, hacer las cosas bien desde el principio realmente es lo mejor, ¿no? Claro. Si vas a abrir un negocio, si eres una persona que quieres crecer en este país, la declaración de impuestos es lo que más te va a ayudar a eso, o sea, estar bien organizado, estar bien estructurado, entender bien cómo funcionan las cosas y también planificar el futuro y ver qué más cosas podemos hacer. Porque yo pienso que un buen contador es una parte sumamente clave en el crecimiento de un negocio, en el asesoramiento de cómo trabajar y cómo ser más eficientes en este país, ¿no? Definitivamente, o sea, los profesionales estamos para eso precisamente, para guiar. Muchas veces una persona va obviamente a cualquier lado y es completamente respetable por precio. Sí. Y está bien, es decir, todos buscamos de cierta forma la economía. Sin embargo, hay cosas en donde no podemos sacrificar dinero. Claro. ¿Por qué? Porque $60 que yo pago acá versus $350 donde un profesional puede significar miles y miles de dólares en una revisión de la parte del IRS. Claro, y te digo, las historias que yo he visto con mis clientes, cuando vemos una mala declaración de impuestos, las pérdidas son de miles de dólares. Y no solo miles de dólares, sino muchas veces, y desafortunadamente, que el cliente va y busca una casa y de repente no puede comprar la casa porque hubo un error grandísimo en el IRS o no se mandaron los impuestos al IRS. Y no necesariamente, o sea, son pérdidas que van más allá de los miles de dólares, sino también la situación incómoda que tiene que pasar una familia cuando no se hacen las cosas correctas. La presión emocional. La presión emocional es muy importante. Y pasando un poco a la parte de bienes raíces que, como decía al principio de la entrevista, el prestamista o los bancos se basan en lo que tú le reportas al IRS para validar tus ingresos, no en lo que tú dices que ganas, ¿no? Entonces, esa parte es sumamente clave para comprar propiedades, sobre todo si una persona quiere comprar una casa, sobre todo si son dueños de compañías, es importante hablarlo con su contador y decir, mira, yo quiero comprar una casa en 1 año, en 2 años, o vender una casa, que también, pues, al momento de vender una casa es posible que la persona tenga que pagar impuestos, ¿correcto? Correcto. ¿Sí? Digamos, en el tema que yo manejo, digamos, si alguien viene a mi oficina, lo primero que yo le digo es, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Quieres expandir tu negocio? ¿Quieres hacerlo crecer? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres comprar un warehouse? Objetivos, ¿no? Claro. Metas, porque basado en esas metas es que vamos a empezar a planificar y hacer una declaración de impuestos que le permita entrar a ese mundo que él quiere. En el tema de la casa es básicamente lo mismo. Una persona que está haciendo buen dinero, pero me quiere meter hasta la comida del perro, pues tengo que decirle, ok, hay una situación acá. Metemos todo esto, resulta que tu ganancia baja y me estás diciendo que quieres comprar una casa. Definitivamente con esa ganancia no puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Basado en la documentación que me das, soportada y documentada, pues obviamente pues, esto es lo que vamos a tomar. Claro. Y eso te pone en la posición de poder calificar para un préstamo. Exacto. No puedes decir que ganaste $1 millón y quedaste con una ganancia de 10,000. Primero que todo, ante la IRS es absurdo. ¿Okay? Segundo, pues, ¿qué banco te va a tomar en cuenta con $10,000 o menos de ganancia, más allá de que tuviste $1 millón en ingreso? Claro. No, o sea, yo creo que la declaración de impuestos acá en este país es lo que te abre o te cierra las puertas a las oportunidades, ¿no? Exacto. Financiamiento, tantas oportunidades que hay dentro del mundo de negocios que uno puede aprovechar cuando tiene la información correcta, o sea, cuando tienes la declaración correcta y tantas otras que se te cierran por no tenerlas de manera correcta. O sea, que como decía, trabajar con un profesional que sepa de impuestos, que sepa de declaración de impuestos es clave si tú quieres ser exitoso en este país, si quieres hacer crecer tu empresa, mejorar las condiciones financieras de tu familia y sobre todo pensar para el retiro, ¿no? O sea,
todo va de la mano, ¿no? Una cosa con la otra. Precisamente, muchas personas piensan que por trabajar de manera independiente es solo pagar impuestos, y no. Hay dos líneas de impuestos que se paga siendo independiente. Una, el impuesto sobre el ingreso, de ese no nos salvamos, y el segundo es el aporte de Seguro Social y Medicare. Es decir, tú como trabajador independiente estás aportando también a tu Seguro Social y Medicare. Sí. Por eso es que el pago en impuestos es tan alto. Pero no es que estés pagando 100% sobre la base de tu ingreso a impuestos. Claro. Son dos áreas que estás pagando y pues es importante tener en consideración, como mencionas del plan de retiro, sí, o para el retiro, precisamente eso. ¿Sigues aportando o estás aportando a tu Seguro Social y Medicare? Claro. No, y última cosa ya para cerrar, y no sé en tu opinión, pero yo desde mi punto de vista, los impuestos es uno de los gastos más grandes que las personas tienen en este país. Por ejemplo, en mi caso es el gasto más grande que yo tengo en mi día a día. O sea, ¿a qué más le pago yo 30% de mis ingresos? Nada más. Ni mi casa es el 30% de mis ingresos, ¿no? Entonces, es mi gasto más grande. Y si yo no soy inteligente con mi gasto más grande o mi segundo gasto más grande, pues la cantidad de dinero que se puede perder es grandísima. Entonces, ahí está la clave de trabajar con un buen profesional. Y Carlos, de verdad te agradezco muchísimo por venir el día de hoy. Y bueno, cualquier persona que quiera trabajar con Carlos, ¿estás a la orden? Sí, claro que sí, definitivamente, pues abierto a seguir ayudando a más personas en este caso, y gracias obviamente también por la oportunidad que nos da Alfredo aquí con tu programa, pues claro, podemos lograrlo. Y última preguntita ya antes de que te vayas, Carlos. Estamos finalizando el año, estamos en noviembre de 2021. ¿Cuándo te deberían llamar las personas que trabajan por una compañía y los dueños de compañía? ¿Te deberían llamar antes de que termine el año o ya una vez que se cierre el ciclo fiscal? Correcto, ambas en junio. Okay. Ambas en junio. ¿Por qué en junio? Porque es la mitad del año. Ahí vamos a saber cómo va tu ingreso, si eres empleado. A mitad de junio para el año siguiente. Claro. Es planificación. O sea, que ya vamos tarde este año. Ya vamos tarde. Ay, Dios Muchas mío. personas dicen, no, en enero voy y resulta que vendí una casa, tocante al tema de venta de casa. No dijiste absolutamente nada. No nos permitiste, obviamente, asesorarte en el tema de pago de impuestos o cómo puede llegar esa venta de propiedad a afectarte en tu declaración de impuestos. Claro. Recuerda que el capital gain, o lo que es la venta de una propiedad, está taxada tan bajo como el 0% hasta un 20%. ¿Ok? Sin embargo, pueden haber ciertos beneficios si fue tu casa de residencia principal y si tú viviste en esa propiedad de los últimos 5 años, al menos 2. Lo bonito de esta industria o lo bonito de la parte de los impuestos es conocerlo y entenderlo. Claro. ¿Por qué? Si yo tengo una casa de inversión, pero esa casa de inversión fue mi residencia principal al menos 2 años, yo tampoco pagaría impuestos sobre la venta de esa propiedad. Claro, claro. ¿Ok? Entonces muchas personas dicen, no, pues me toca pagar impuestos, reciben la forma de la compañía de título, van donde un profesional donde no hace las preguntas correctas y resulta que terminan pagando un 20% sobre las ganancias de esa propiedad. Claro. Pero resulta que vivieron ahí 2 años del tiempo que la tuvieron. Por lo tanto, les beneficia y los ponen un límite si es que son, en este caso, solteros o casados con ciertos límites. Para un soltero son 250,000 el límite de la ganancia. Para una persona casada que declara en conjunto, 500,000. 500, ¿no? Ok, claro. Pero bueno, estamos en noviembre, así que ya vamos tarde. Tenemos que haberte llamado en junio, pero igual quienes no te han llamado, todavía tienen oportunidad de llamarte, ¿no? Claro, claro. Lo más importante es ver de este mes qué podemos agarrar, qué podemos beneficiar para nuestro negocio o a nivel personal para poder tener una declaración de impuestos mucho más conveniente para el próximo año. Perfecto. Sé que estamos en noviembre, igual es momento de llamarte, hacer una cita contigo, hacer un poquito de planificación para ver qué cosas podemos mejorar antes de que termine el año para hacer la declaración 2022. La declaración 2022 sea más eficiente, ¿no? Correcto. 2022 en 23, ¿no? Exactamente. Perfecto. Pero bueno, y de todas formas, y quien no te pueda llamar antes de final de año, igual que te llamen a principio de año para hacer la declaración de impuestos. Así que bueno, Carlos, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias por venir. Y cualquier persona que guste trabajar con un excelente profesional en la parte de contaduría, hasta Carlos González a la orden. Muchas gracias.